Shabbat Shalom. Resumen y análisis acerca del Shabbat y el día 14 como el segundo Shabbat del mes 12, año 5995. Día 14, un día antes de luna llena. Del día lunes 2 de marzo al atardecer, al martes 3 de marzo al atardecer, 2026. Este mes 12. Los días de reposo son los martes romanos. Eso no hace santo a este día martes romano. Día 15. Luna llena. Mes 12. Génesis 1:14. Éxodo 2:2. Éxodo 19:1. Números 33:3. Del martes 3 al miércoles 4 de marzo al atardecer, 2026. Día séptimo, Génesis 2, versos 2 y 3. Y acabó Eloa en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Eloa al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Bereshit, Génesis, Eloa santificó el séptimo día de reposo. No santificó el sábado. Es anacrónico, pues el sábado se inventó por Roma, miles de años después. En el texto original, en hebreo, solo aparecen las palabras Shevihi y Shabbat, no aparece sábados en griego. Lo que Elohim hizo en el séptimo día, nos manda a hacerlo a nosotros. Él cesó de crear. Nosotros cesamos de trabajar. Él bendijo y santificó el tiempo. Nosotros guardamos y respetamos ese tiempo. Así como Elohim concluyó su obra y reposó, también el hombre debe detener su obra y reenfocarse espiritualmente. ¿Qué veracidad o santidad puede tener el sábado romano en las Escrituras? El Shabbat y el sábado romano son como el agua y el aceite. En el primer siglo, el sábado romano era el primer día de la semana. Por eso en los textos, en griego aparece sábados, uno de los sábados, como primer día de la semana. Además, el sábado y el domingo son hijos de la misma madre y nietos de la gran ramera. Si dicen que el domingo es pagano, entonces el sábado también lo es. Requisitos e importancia del Shabbat. Así se establece el Shabbat, como un principio desde la creación, santificado por Eloá. Génesis 2:3. Séptimo día santificado, día Kadosh. Séptimo día recordando el sistema de la creación. Éxodo 16:30. Primer Shabbat de Israel. Luego de 100 años de cautiverio. Día 21. Luna cuarto menguante. Éxodo 20. Versos del 8 al 11. Día séptimo de reposo. Shabbat. Cuarto mandamiento de la palabra de Eloá. Levítico 23:3. Santa convocación, Mikra Kodesh. Éxodo 31:13. Ser señal, OT entre Eloá y el pueblo de Israel. Josué 5. Versos del 10 al 12. Josué lo cumplió al llegar a la tierra prometida. Hechos 1. Versos del 9 al 12. El Mashiach lo cumplió. Día 14. Día 49 del conteo de Shavuot. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Eloá tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Eloá los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Eloá bendijo el día de reposo y lo santificó. Por esta razón el Shabbat es la primera y más importante de las Moedim, porque en Levítico 23 Eloá lo presenta, antes de mencionar cualquier otra fiesta, antes de Pesaj, antes de Matzot, antes de Shavuot y antes de Sukkot.
Esto revela que el Shabbat no es una fiesta más, sino el marco divino del tiempo, dentro del cual se ordenan todas las demás Moedim. Las fiestas existen porque primero existe el Shabbat. Los tiempos señalados se entienden porque el reposo ya fue establecido. Así, el Shabbat es la raíz del calendario de Eloah. Quien pierde el Shabbat, pierde la estructura. Quien altera el Shabbat, altera las Moedim. Y quien guarda el Shabbat conforme a la Torá, entra en el orden del tiempo, que Eloah santificó desde la creación. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Eloah que os santifico. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Eloah, en donde quiera que habitéis. Deuteronomio 5, versos del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Elohim, tu Eloah, te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo. A Elohim, tu Eloah. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Elohim, tu Eloah, te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Elohim, tu Eloah, te ha mandado, que guardes el día de reposo. Origen del día 14. El día preparatorio de Eloah. La primera vez que la Escritura menciona el día 14 ocurre en Egipto, cuando Eloah ordena a Israel guardar el cordero durante 4 días, desde el día 10 hasta el día 14, como señal previa a la liberación. Este cordero debía ser sacrificado el día 14, entre las 2 tardes, un día antes de la salida de Egipto, y comerlo al anochecer, lo cual ocurrió al anochecer del día 15, en luna llena del primer mes. De esta manera el día 14 queda marcado desde el principio, como el día de preparación, separación y obediencia, aunque todavía no se le llame Shabbat, ni se relacione formalmente con el servicio sacerdotal. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí nace un patrón. El día 14 es un día de espera sagrada, un umbral entre la esclavitud y la libertad. Selección y sacrificio del cordero. El cordero para Pesaj se seleccionaba el día 10 y se guardaba hasta el día 14, cuando debía ser sacrificado al atardecer. Este detalle es clave, ya que los eventos relacionados con el sacrificio y la preparación del cordero no requerían trabajo ordinario, pues no era un trabajo de siervo, sino un trabajo sacerdotal, alineándose con la naturaleza de servir al Rey del universo, y por consiguiente, ser un Shabbat muy especial. Deuteronomio 16, versos 5 y 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Eloah tu Elohim te da, sino en el lugar que Eloah tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás Pesaj por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Nótese que se habla del sacrificio del cordero, cuando existía el templo. Pero ahora que no hay templo y ya cumplido el sacrificio, por el Mashiach de una vez y para siempre, la celebración de Pesaj, es como un recordatorio por el testimonio del Mashiach. El día 14, como día de transición y reposo en el desierto. Es comúnmente debatido si el día 14 del primer mes puede considerarse Shabbat, debido a su relación con Pesaj, que se menciona como día de preparación en los Evangelios. Sin embargo, un análisis desde la cronología de Éxodo 12 y otros textos bíblicos revela que este día tiene todas las señales de ser Shabbat.
El día 14 no nace como fiesta, ni como rito sacerdotal. Nace como el día que Eloa aparta para preparar la redención. Nace primero en Egipto, con la separación del Cordero. Luego, en el desierto, se reafirma como día de transición y preparación, cuando el pueblo aprende a reposar y a depender de la provisión de Eloa. Más adelante, será establecido como ritualidad en el templo, una vez que el Mishkan se ha construido. Siempre ocurre antes de un día 15, en luna llena, que es el día de manifestación, y cita divina con Eloa. 30 días después de haber salido de Egipto, tal como lo dice Flavio Josefo en sus escritos, el pueblo llega al desierto de Sin. El texto marca con exactitud el momento. Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Si el día 15 es cuando el pueblo ya recibe el maná del cielo, entonces el último día, con provisión, fue el día 14, al atardecer. Y Eloa responde exactamente, con el mismo patrón que en Egipto: provisión al final del día 14, reposo y luego manifestación en el día 15. Éxodo 16:13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Las codornices llegan al atardecer del día 14. El maná aparece en la mañana del día 15. Y así se cumple también la fecha de Matzot, los panes sin levadura del día 15 al día 21. Esto confirma que el día 14 funcionaba ya como día de cierre del trabajo, de preparación y de transición, aún antes de que el sacerdocio fuera instituido. Levítico 1:4. Cuando los antiguos israelitas llevaban una cabra o un cordero al templo para un sacrificio, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados. Luego el sacerdote sacrificaba al animal y rociaba parte de su sangre sobre el altar de la expiación. El día 14, como el día que sería castigado el pecado. Por eso mucho después, el sacrificio del cordero de Pesaj, representado en el Mashiach, cae exactamente en el día 14. No porque sea un invento litúrgico, sino porque Eloá ya lo había marcado desde el principio como el día del castigo, que castigaría el pecado de Israel. Este principio está escrito explícitamente en la Torá. Éxodo 32:34. Ahora pues, ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Ese pecado no fue cualquier pecado, sino el del becerro de oro, un decreto que quedó sobre Israel por siglos, y que se manifestaba cada año en Yom Kippur, hasta que el Mashiach lo cargó sobre sí mismo en el día 14 entre las dos tardes. Así, el día 14 queda sellado como el día del juicio que antecede a la gloria, el día de la preparación, el día de la obediencia silenciosa, antes de la resurrección, el día donde el pecado es tratado, para que el día 15, sin levadura, sea día del comienzo de la vida, plenitud y manifestación del Mashiach, venciendo el pecado y la muerte. El día 14 del primer mes se establece como el comienzo de la festividad. Este texto refuerza la centralidad y el carácter sagrado del día 14. Pero no toda la fiesta de 8 días se puede denominar Pesaj. Esto es un gravísimo error talmúdico, y que muchos creyentes en el Mashiach lo siguen, pues Pesaj es solo el día 14, y del día 15 al día 21 es Matzot, panes sin levadura. El mismo día 14, ya celebrado como Shabbat, es mencionado en el profeta Ezequiel.
Ezequiel 45, versos 21 y 22. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. En estos dos textos vemos cómo el profeta sostiene la relación entre las dos celebraciones, con el sacrificio del príncipe el día de Yom Kippur y el cumplimiento de quitar el pecado de Israel, que fue con la hechura del becerro de oro en el Sinaí, se hace a la vez, con otro becerro, pero como expiación. Cuando en el texto se menciona que el sacerdote se sacrificará por sí mismo, abordará el ataque constante de los judíos talmúdicos hacia el Mashiach Yeshua, quienes argumentan y sostienen y creen firmemente que no existen sacrificios humanos. En esto tienen razón desde la perspectiva de su mentalidad talmúdica. Sin embargo, es crucial comprender que el sacrificio de Yeshua trasciende esta idea. Su acto puede compararse al sacrificio de Aisa hace, en Génesis 22, denominado la Akedah, que fue un acto simbólico y profético de lo que sucedería con el Mashiach. Isaac no fue sacrificado, pero sí cargó con maderos la leña del holocausto, porque no era el tiempo de la redención y la salvación. En cambio, Yeshua vino en el momento exacto para cumplir este plan divino, ofreciendo su vida como sacrificio redentor, pero demostrando su victoria al ser resucitado por el Creador del universo. El día primero, como día laboral, y el día 14 como Shabbat. Ezequiel 40 y 6:1. Así ha dicho Eloa, nuestro Adón: la puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada, los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, novilunio. Traducción correcta. Así ha dicho Eloa, nuestro Adón: la puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y el día de reposo se abrirá. Shabbat, día 7, 14, 21 y 28. Se abrirá también el día de luna nueva, novilunio, Odesh, días 29 y 30. El profeta Ezequiel no menciona el sábado romano. Josué 5, del 10 al 12, Pesaj en Gilgal, y cesa el maná. El pueblo de Israel celebró Pesaj el día 14 del primer mes, y comieron maná hasta el día 21 del mismo mes, en conmemoración de la fiesta de los panes sin levadura, Matzot. Y al día siguiente, el día 22, comieron los frutos de la tierra y espigas nuevas tostadas de Canaán. Levítico 23, versos del 9 al 14. Lo que hace a este día 22 como el día del Omer Reshit, cuando se mecía el gomer de la gavilla de la cebada en el templo. Levítico 23, versos del 9 al 14. Y al día 21, en luna cuarto menguante, como el famoso y debatido Shabbat, de Levítico 23, 15. ¿Desde cuándo se empiezan a contar las 7 semanas completas? Este cambio del maná a los frutos de Canaán muestra la importancia y la transición espiritual de ese día, que también marca la manera correcta de contar dichas semanas. El Mashiach cumplió con el día 14 como Shabbat. La realidad del evento profético de Yeshua como el Cordero de Pascua sin mancha, y como estaban en la fiesta, de Pesach y Matzot, Pascua y los panes sin levadura, cuyos días son del día 14 al día 21. Y luego de haber sido colocado el cuerpo de Yeshua en el sepulcro, el día 14 al anochecer, ya era el día 15 al amanecer. Entonces el tercer día, de las 3 noches y los 3 días, se cumplieron el día 17 del mes del Aviv, al atardecer. Por eso cuando Miriam de Magdala
fue al sepulcro, ya era el día 18. Era el día cuarto. No era domingo, y muchísimo menos un Shabbat. El Mashiach cumplió. El día 49 del conteo de Shavuot. Juan, capítulos 20 y 21. En estos dos capítulos se narran los 9 días de apariciones que hizo el Mashiach luego de su resurrección. Día primero. Juan 20:15. Se aparece a Miriam de Magdala, al amanecer. El día 18 de Aviv. Lucas 24, 13 al 31. Se aparece a sus discípulos de Emaús. Día 18 al atardecer. Juan 20:19. Se aparece a sus discípulos, sin Tomás. Día 18 al anochecer. Día noveno. Juan 20:26. 8 días después. Se aparece otra vez a sus discípulos con Tomás. Los siguientes 40 días están en Hechos 1, del 3 al 12. Hechos 1, versos 1 del 3 al 12. Camino de un día de reposo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Eloa. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en Shabbat. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Shabbat. Tras la ascensión de Yeshua, los discípulos regresaron a Jerusalén, recorriendo una distancia permitida en un día de reposo. Sí, Yeshua ascendió el día 49 y último Shabbat de los 7 Shabbatot, en que debía terminar cada semana cumplida. De manera que, según este texto, el Mashiach Yeshua regresará en un Shabbat. El día que Yeshua ascendió a los cielos, según Hechos 1:9, fue el día 49 del conteo de las 7 semanas completas, de Levítico 23:15. Este día es el séptimo Shabbat de los 7 días de reposo, en que debe terminar cada semana cumplida. Es decir, este día 49 es lo mismo que el día 14 del tercer mes, y se confirma en Hechos 1:12 cuando se cita, camino de un día de reposo. Día 14 es igual al día 49 del conteo de las 7 semanas completas, de Levítico 23:15, pues al día siguiente fue Shavuot, Pentecostés, día 50, el 15 del tercer mes en luna llena. Por lo tanto, el día 49 necesariamente tiene que ser un séptimo día de reposo, y no puede ser otro que el día 14, es decir, un día antes del día 15 del tercer mes en luna llena. Conclusión del Shabbat. El día 14 del primer mes no solo es el día de Pesaj y preparación, sino también Shabbat. Este entendimiento no contradice la Torá ni los Evangelios, sino que armoniza las señales cíclicas del calendario lunar y las festividades establecidas por Eloá. De manera que, desde el libro de Hechos hasta Revelaciones, cuando se habla del día de reposo, se refiere únicamente al Shabbat del Sinaí. No es a ningún sábado romano. Shaul, Pablo, también cumplió con Shabbat y Shavuot. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, días 14 al 21, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos 20:16. Porque Shaliach Shaul, Pablo, se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot, Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El día 15 del tercer mes. Éxodo 19:1. Números 33:3. Prueba de que Pablo, Rab Shaul,
cumplía la Torá. Hechos 20, versos 6 al 16. Pablo declara explícitamente que celebró Pesaj y Matzot, panes sin levadura, cuyas fechas bíblicas son del día 14 al 21 del primer mes, conforme a Éxodo 12 y Levítico 23. También debió haber celebrado el Omer Reshit, el día 22, las primicias de la cebada, lo cual marca el inicio del conteo hacia Shavuot, exactamente como está ordenado en la Torá. Emprende un viaje de 5 días, del día 23 al 27, cuidando llegar antes del Shabbat del día 28, lo que demuestra que respetaba el reposo. Este trayecto ocurre durante la primera semana rumbo a Shavuot, no en un calendario romano, sino en semanas bíblicas. Celebra el día 28, el cuarto y último Shabbat del primer mes, y luego se queda 7 días. Estos 7 días no pueden contarse de forma continua desde el 28, porque debía respetar también los días de novilunio 29 y 30, conforme a la Torá. Tal como él mismo enseña en Colosenses 2:16, donde menciona fiestas, novilunios y Shabbatot, no para abolirlos, sino porque eran practicados, y por eso podían ser motivo de juicio externo. Por lo tanto, el primer día de la semana, mencionado en Hechos 27, teniendo en cuenta que los 7 días que se quedaron fueron durante la primera semana del mes segundo, no puede ser un domingo romano, sino que corresponde al primer día de la segunda semana del mes segundo. Es decir, el controvertido primer día de la semana vendría a ser el día octavo del mes segundo. Resumen del pasaje, Hechos 26. Todo sustentado bíblicamente. Día 14. Pesaj, Éxodo 12:6. Días 15 al 21. Matzot. Éxodo 12, 15 al 18. Día 22. Omer Reshit. Levítico 23, del 9 al 14. Días 23 al 27. 5 días de navegación. Hechos 26. Día 28. Shabbat. Primera Samuel 25. Días 29 y 30, novilunios. Primera Samuel 20, 24, 27 y 34. Días primero al 7, mes segundo. Nos quedamos 7 días. Hechos 26, día 8, mes segundo, primer día de la semana. Inicio del nuevo ciclo tras 7 días completos, conforme al patrón bíblico. Con Salomón, Segunda Crónicas 7, 8 al 10. Pablo sale de viaje al día siguiente, es decir, el día octavo del segundo mes. Más adelante, en Hechos 20:16, el propio texto afirma que Pablo tenía el propósito de llegar a Jerusalén para Shavuot, lo cual equivale a 50 días exactos. Desde ese punto del recorrido, le restaban 5 semanas bíblicas completas, 3 semanas del segundo mes y 2 semanas del tercer mes, para llegar al día 15 del mes tercero en luna llena. Pablo cumplió todo el recorrido bíblico completo, desde Pesaj, día 14 del mes primero, hasta Shavuot, día 15 del tercer mes, el mismo trayecto que recorrieron Moshe y los hijos de Israel, desde el sacrificio del Cordero hasta la llegada al Sinaí. Éxodo 19:1. 60 días totales, descontando los 7 días de Matzot y los días de novilunio obtenemos los 50 días exactos de Shavuot. Levítico 23:16. Esto no es matemática improvisada, no son suposiciones acomodadas, es registro bíblico del libro de Éxodo. Rab Shaul, Pablo, cumplía la Torá, y este pasaje es una prueba directa para quienes lo difaman o lo critican falsamente, que rechazaba o alteraba la ley de Eloá. Leyes de la luna. Yareaj. Génesis 1:14. Dijo luego Eloá: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para las fiestas señaladas, Moedim, convocaciones los días, Yamim, y los años, Shanim. Salmo 104, 19. Hizo la luna para las Moedim, el sol conoce su ocaso. Salmo 148, versos 1 al 6. Alabad a Eloa desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles. Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Eloa, porque él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente, y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Jeremías 31, versos 35 y 36. Así ha dicho Eloa, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Eloa de los ejércitos, es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Eloa, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Jeremías 31:37. Así ha dicho Eloa, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Eloa. Libro del Eclesiástico, 43, versos 6, 7 y 8. También la luna, siempre en el momento preciso, marca las épocas y señala los tiempos. Su curso determina las fiestas. Es un astro que decrece, después de su plenilunio. Luna llena, de ella recibe su nombre el mes. Ella crece admirablemente en sus ciclos. Es la insignia de los ejércitos, acampados en las alturas, que brilla en el firmamento del cielo. Libro de los Jubileos. Capítulo 50, versos 1 al 3. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbat, en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. También te indiqué en el monte Sinaí los Shabbat de la tierra, y asimismo los años de jubileo, en semanas de años, pero no te he indicado el año, hasta que entréis en la tierra, de la que tomarán posesión. También la tierra tendrá sus Shabbat, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. Exhortación para el impío. Ezequiel 3, versos 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Shabbat Shalom, segundo Shabbat, día 14, mes 12, año 5995, un día antes de luna llena, lunes 2 de marzo al atardecer, al martes 3 de marzo al atardecer, 2026.